las categorías. Aquí hay un ejemplo de 8 categorías de impacto ambiental, pero puede haber más y de pronto han tenido oportunidad navegando por el software de verlo. Una vez se clasifican y se caracterizan, es decir, se le asigna una unidad equivalente por impacto ambiental, quedan abiertas, aunque no son obligatorias, otras posibilidades de tratamiento de los datos, por ejemplo, normalizar y luego ponderar con el ánimo de tener indicadores compuestos, como muestra la diapositiva, o puntajes como los que, pues ojalá todos, pero no sé si todos diligenciaron el cuestionario, pero muchos de ustedes creo que pudieron ver que algunos métodos dan puntos, convierten las categorías de impacto ambiental en puntos. Entonces, la gravedad, de acuerdo a ciertos criterios que son subjetivos, que pueden ser además muy locales y que por lo mismo no son universales ni tienen el máximo consenso en la comunidad, esos puntos ayudan a comparar importancia, gravedad de los diferentes impactos ambientales que potencialmente produce una cierta unidad funcional. El inventario está escalado, para usar una palabra que conocemos, está ajustado a la unidad funcional. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre, de pronto usando esta diapositiva de referencia, sobre lo que se trata? Creo que es bastante lineal, bastante directo. Luego, complejidades, los modelos ambientales las hay. Yo no soy experto en esos temas, ni tampoco mi objetivo en este curso, pues por varias razones. Tiempo una, es entrar en detalle en todas las, en todas las características de esos modelos ambientales y de, por ejemplo, por qué si CO2 vale 1, metano vale 21 o a veces vale 25, todas estas razones que están detrás de lo valioso de estos impactos ambientales, detrás de los algoritmos, pues son razones muy físicas, muy químicas, muy ambientales, y no es un objetivo de este curso entrar en detalle en cada uno de esos modelos. Es más informativo, es saber que existen, saber qué es cada categoría. Les dejo alguna tarea para la próxima clase. Me interesa que tengamos un conocimiento técnico muy básico, pero técnico, sobre cada uno de estos impactos ambientales. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, pues trataré de responderla. Esto que está aquí, de todos modos, es este sistema de normalización y ponderación, weighting, es solo un ejemplo. Ustedes vieron en el software, el cuestionario hacía una pregunta sobre un modelo que es de puntaje único, que es EcoScarcity. Y EcoScarcity convierte flujos de inventario en puntos ambientales. VP, creo que son siglas de la palabra larga en idioma alemán. Entonces, VP, se me olvida siempre, mi alemán es pésimo, sino nulo, pero son puntos ambientales. Entonces, hay métodos que cogen, repito, el flujo y los convierten en puntos. Cada uno de los flujos los convierte en puntos. Lo que no se ve en ese puntaje es que necesariamente hay etapas de normalización y ponderación incluidas. Si no, uno no podría convertir todos los flujos de especies diferentes en una misma unidad de puntaje, puntos ambientales. Pero bueno, vamos a tener oportunidad de navegar en esta clase por el software y por esos modelos. Quiero que hagamos una pequeña discusión. Ustedes me ayudan en esa discusión. No hace falta que nos reunamos por grupo. Al contrario, creo que es más valioso si lo analizamos individualmente. Bueno, aquí para recordar algunas cosas, habíamos hablado de caracterización de las unidades equivalentes en las diferentes categorías ambiental. No siempre los modelos ambientales usan la misma, quizás la que tiene más consenso siempre es la misma, es CO2 equivalente, pero de resto a veces uno ve unidades equivalentes distintas. Cuando digo unidades distintas me refiero entre un modelo LCIA y otro, pueden cambiar tanto los impactos ambientales que se reportan como las unidades equivalentes en las cuales se reportan. Habíamos hablado de ponderación,
esto que ya está todo rayado, creo que es importante, y en el cuestionario justamente pues teníamos una pregunta que nos obligaba a buscar modelos de punto final. Perdón. Y modelos de punto final pues unifican, ponderan, acaba habiendo una normalización y ponderación para dar en una misma unidad impactos ambientales, en una misma unidad por cada una de estas 4 categorías que está mostrada en este caso aquí. Depende del modelo LS ya también si son 4 o son 3. Puntajes de afectación en salud humana, en salud de los ecosistemas o en cambio climático en general, como un sistema que soporta la vida. No todas las bases de datos presentan las mismas que están aquí en la figura, y agotamiento de recursos no renovables. Entonces, punto medio fue la base de datos con la que armamos el taller PET, el ejemplo de proyecto que vimos la clase anterior y que terminamos con unas diapositivas que les envié. Y punto final, pues son categorías de daño. Y esas categorías de daño no siempre tienen el mismo consenso, la incertidumbre es alta, y por eso es que la norma no hace obligatorio ni la normalización, ni la ponderación, ni tampoco reportar, quizás no lo había dicho en esos términos, tampoco reportar daños de punto final. Los de punto medio, que están aquí en la lista, esos sí en general son obligatorios. ¿Cuántos de eso? Bueno, eso va a depender de cada estudio, depende de la información disponible. Hablando de los modelos, y es lo que quiero, aquí hay una lista que también estuvimos presentando muy rápidamente la clase anterior. Voy a tratar de ubicar aquí, creo que están los que empezamos a trabajar con los cuestionarios. El recipe, pues es uno de los que trabajamos. De hecho, trabajamos el recipe de punto intermedio H, y el taller que sigue tiene que ver con esta H y con esta E y con esta I. Y luego creo que les pedí que exploraran resultados de punto final en recipe. 2 modelos que probamos. Luego estaba el Ecological Scarcity 2013, que también una de las preguntas del cuestionario iba por acá. Y tal vez otra sobre energía involucrada en la unidad funcional del proyecto que yo monté, ¿no? que montamos todos, pero que yo les había propuesto, que ya lo voy a volver a mostrar en la segunda parte más adelante. ¿De acuerdo? Entonces creo que aquí el objetivo del cuestionario era navegar un poco por el software. Luego lo discutimos, pero quiero que hagamos ahora un pequeño taller o conversación sobre estas letras, la E, la I y la H, que fue la que les propuse. Cuando ustedes llegan a seleccionar modelos, y no ocurre solamente con el recipe, sino también con otros, a veces nos dan las opciones de escoger E, H o I. ¿Qué significan estas letras? Pues creo que es interesante para el contexto del análisis de ciclo de vida en general. Y esta tabla nos va a ayudar a tener esa discusión. Y yo les voy a pedir que cada uno de ustedes, no en grupo, pues trate de mirarla y de entenderla. Yo hago la presentación. Básicamente lo que tenemos acá son arquetipos de seres humanos, modelos, tipos de seres humanos. A ninguno nos gusta que nos clasifiquen en un tipo. Nosotros no somos una sola cosa, somos complejos y tenemos varias facetas, y esas facetas van evolucionando a lo largo de nuestra vida, se van reforzando algunas dimensiones, otras no, dependiendo de las condiciones y del contexto. Descubrimos ciertas características o salen a flote ciertas características de nuestra personalidad. En fin, esto que está aquí es un intento, que es una guía para la discusión, por supuesto, ¿no? Y si alguna vez uno va a un psicólogo y le dice a uno, usted es del tipo igualitario y ya está, y le ponen a uno un sello en el papel, pues creo que ese no es el psicólogo que uno en general necesita. Pero esta es una figura, o esta clasificación, de hecho no viene de las ciencias ambientales, viene de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. Y de nuevo clasifica en 3 categorías unos modelos de ser humano, unos arquetipos de ser humano.
Hay unas ciertas características que llaman aquí predicciones y están los tres modelos. Igualitario, que corresponde a la letra E en la etiqueta de las bases de datos Recipe, por ejemplo. Individualista, que corresponde a la letra I, y jerárquico en inglés, que corresponde perdón, la letra H. Pablo no se escucha. Hola otra vez. Ya estamos de regreso. ¿Estoy de regreso? ¿Me escuchan? Hola Pablo, sí se escucha y se ve también. Gracias. Disculpen la interrupción. Estoy con plan de datos, creo que va a ser más estable. Bueno, entonces, tal vez alcanzaron a mirar en el chat que ustedes tienen esa tabla. Les pedía que por favor, sí, a las 4:15, que por favor la revisaran. Creo que la estoy compartiendo otra vez.
Entonces, quizás con algunas preguntas, si tuvieron oportunidad, espero que sí, de mirarlas, de mirar la tabla, con algunas preguntas nos vamos poniendo de acuerdo en qué tiene esto que ver con modelos de medio ambiente, con características del ser humano y de nuestro comportamiento, pues puede tener que ver mucho. Yo creo que si uno mira lo que llaman aquí predicciones o características, pues nos podemos imaginar que sí, que tiene que ver con comportamiento humano. ¿Por qué les pedí? Me gustaría que alguien o algunos de ustedes, ¿por qué escogí el método H? ¿Hubiera podido escoger cualquiera? Pues sí, hubiera podido escoger cualquiera, pero tengo una buena razón para escoger H y no los otros. Estoy hablando ya de los modelos ambientales, claro. Yo les pedí que calcularan, que trabajaran con el Recipe H. Recipe Midpoint, punto intermedio, H. ¿Alguien tiene una idea de por qué el H? Creo que la tabla puede dar algunas buenas razones. Revísenlo con calma, no hay problema. Y hay algunas características en la tabla que no entiendo bien y tal vez haciendo alguna búsqueda traté de encontrar una respuesta, pero para mí no es del todo claro. Hay otras características que son más fáciles de entender, por lo menos para mí, y en todo caso más fáciles de entender a la luz de modelos ambientales. Estamos calculando impactos ambientales a partir de modelos, no a partir de mediciones directas, ¿no? Son daños potenciales, a partir de modelos muy complejos. El comportamiento ambiental, las características y evolución de los ecosistemas, pues es cualquier cosa menos sencilla. Entonces, cuando yo escojo un modelo u otro, puedo tener diferencias en la gravedad o en el nivel o la intensidad del impacto que se calcula. ¿Por qué jerárquico? ¿Por qué escogí jerárquico, por favor? Bueno, les doy unos minutos. Me callo un segundo y los dejo navegar por la tabla. ¿Alguna idea? De pronto, una pregunta entre tanto y es, ¿cuáles de estas categorías les parece que son más fáciles a ustedes para asociarlas con resultados de un modelo ambiental? ¿Cuáles son más fáciles de interpretar de estas categorías? A ver si estamos de acuerdo en que hay unas que son más complicadas. Hay unas que son bastante directas. Yo creo que podemos estar de acuerdo en varias de esas categorías que nos sirven bien de guía para esta discusión. Si no quieren usar el micrófono. En todo caso, yo creo que, lo voy a decir yo, pero yo creo que ustedes con más intensidad, la virtualidad ya es hora de volver a la U, ¿no, jóvenes? Porque esto es duro, y si es duro para un profesor, para los estudiantes yo creo que es 3-5 veces más pesado. Pero bueno, por eso si me escriben por el chat o alguien coge el micrófono, como que empieza a ver un poquito de... Yo me empiezo a sentir mejor, me empieza a ir el oxígeno cuando el silencio es muy largo. Y de pronto ustedes al revés, cuando Pablo se la pasa hablando, el profesor se la pasa hablando y no se calla nunca, ustedes deben decir, por favor, denos la palabra. Entonces, si les doy la palabra, aprovechen.
Los recursos, la categoría Andrés Felipe, sí, la de los recursos creo que es una buena guía para tratar de entender qué modelo es más conservador que otro, ¿no? La de los recursos dice percepción, ¿dónde están los recursos? Actitud hacia los recursos, aunque hay una que es visión de los recursos, cualquiera nos puede ayudar. Visión de los recursos. La categoría igualitaria considera que se están agotando. Esto no es una discusión en la que las otras categorías dicen, no, los recursos no se están agotando. Es más la visión, el primer reflejo que tiene ese arquetipo ante los recursos. Y el igualitario lo que piensa es, se están agotando. El individualista piensa, hay una cantidad de recursos, mire nomás, haga un hueco en la tierra y va a ver lo que va a encontrar de todos. El individualista cree que es abundante y el reflejo o la visión que tiene la categoría jerárquica es que están limitados. El agotándose y el limitados pueden ser lo mismo o pueden interpretarse como lo mismo, pero hay una diferencia, es como en el matiz, en el tono. Hay que cruzar con otras categorías. Gracias, Andrés. ¿Qué otra categoría? Energía. Gracias, Brian. Energía creo que es buena. Energía había dos. No, hay una que hace la referencia directa. Poco crecimiento, regulación técnica. Esta puede ser un poco más confusa. Creo que la estaba... En un segundo, ¿dónde está la...? Estoy cruzándolo con otra. Poco crecimiento, cambio radical sobre actual. Bueno, no, mentiras. Esta se alinea con cosas que hemos discutido aquí. El individualista es muy práctico, ¿no? Según negocio. El jerárquico, pues, según negocio de qué. Aquí esto es como abierta esta discusión, no sé cuáles son los límites y exactamente el contexto, pero no lo podemos imaginar, ¿no? Es qué matrices energéticas diseñamos, qué importancia tiene la matriz energética, qué debemos hacer con la explotación y uso de energía. El jerárquico tiene siempre la palabra regulación, aparecen otros sinónimos de regulación, aparece también en otras características de estos arquetipos. La regulación, el igualitario es protector y el individualista, perdón, el protector sí, el igualitario es de poco crecimiento y de un cambio radical sobre el modelo actual. Está buscando al final proteger el igualitario. Actitud ante la naturaleza, que está justo abajo, es creo que también clave para guiarnos en los arquetipos. ¿Sí? Bueno, ahí hablamos de tres categorías: actitud ante la naturaleza, regulador el jerárquico, dejar hacer el individualista y protector el igualitario. Con respecto a los recursos, agotándose, abundante, limitados. Con respecto a la naturaleza, protectora, ya lo había dicho, protectora, dejar hacer. Percepción de la naturaleza, abajo, esa es de las que me cuesta a mí un poco más interpretar directamente. Naturaleza efímera es el pensamiento del igualitario. El individualista, la naturaleza es benigna. Y el jerárquico, la naturaleza es perversa, tolerante. La palabra perversa asociada a naturaleza, por definición, es decir, de entrada no suena chévere. La naturaleza no es perversa, los huracanes no son asesinos, el coronavirus no es un virus asesino que se ceba con los débiles, con los más pobres o con los republicanos o los demócratas. Eso no existe. Entonces hay que entender estas palabras. Como les digo, yo mismo no, hay algunas de estas que me cuesta más asociar, hay que tomarlas con cuidado. Como la categoría abajo, percepción del ser humano, igualitario, bueno, individualista, egoísta. Esa es como una percepción, pero también como una característica propia de ese arquetipo. Y el jerárquico, pecador, y tal vez como el pecador hay que regularlo, hay que ponerle leyes, puede tener que ver con control. Alguien que defienda jerárquico, por favor. ¿Por qué jerárquico es, para mí por lo menos, y para otros, voy a decir textos, o para otros documentos que hablan de modelos ambientales y casi que por defecto recomiendan el jerárquico? ¿Por qué? ¿Qué opinan? Creo que ya lo podemos argumentar. Sí, yo creo que es con criterio, ¿no? Y aquí estamos en una mesa con ingenieros, creo, principalmente todos.
Más palabras, de pronto Laura o alguien más. Criterio creo que es una constante en las características, o por lo menos lo podemos asociar a criterio. ¿Qué tiene que ver con jerárquico? De algún modo hay como una clasificación, hay como un orden. ¿Cuál es el más pasional? Bueno, ahí en realidad, ¿cuál es el menos pasional? Mejor dicho, empecemos por ahí, porque la otra puede ser más complicada. ¿Cuál es el menos pasional de los tres modelos, de los tres arquetipos? ¿Cuál es el que reflexiona más? Si a estas alturas ya es evidente esta pregunta, pues bueno, igual les pido que lo escriban o que lo digan por micrófono, de nuevo, para que haya un diálogo. El jerárquico claramente me parece a mí es el más racional, es el que está, el que está, el que está haciendo cuentas sobre los procesos, en este caso ambientales. El individualista, ¿quién tiene una mirada? Esa es una característica que está en la tabla. Pero ¿a quién le preocupan más los nietos de los nietos? ¿A quién le preocupan más los nietos de sus nietos? Otra vez, una pregunta que a estas alturas ya será obvia, y de eso se trata además, pero díganme, ¿quién tiene un horizonte más lejano? ¿Quién mira más allá de su propia nariz, básicamente? El igualitario hay un matiz no, Jorge, yo tal vez estaría con el igualitario, que creo que estamos respondiendo a la misma pregunta. El igualitario tiene un sentido de la humanidad, del planeta, de la naturaleza mucho más amplio y con un alcance mucho más lejano, ¿no? Creo que hay una categoría que es la percepción del tiempo, largo plazo, mientras que el individualista es sumamente práctico, ¿no? Le preocupa a él y sus hijos y ya está, porque son los que conocen. No conoce a los nietos, entonces no le preocupan sus nietos. El jerárquico pues está buscando un equilibrio, está tratando de entender que hay que resolver problemas ahora, pero que también hay que tener una mirada de sostenibilidad, palabra que hemos discutido, pues hay que tener una mirada sólida de sostenibilidad coherente. El planeta no es para usarlo ahorita en los años que nos quedan por delante. Y cuando yo les decía, ¿ustedes cómo se identifican? O más, es difícil mirarse uno mismo, por lo menos a mí me cuesta, pero en cambio juzgar a los demás es súper fácil y divertidísimo. Ahí sí uno no tiene ningún problema. Juzguen a su novio o a su novia. ¿Dónde lo pondrían? Con cariño, ¿no? Porque es el novio o la novia, pero dicen, no, fulanito o fulanita es más igualitario que individualista. Yo tengo que decirles, hay algunos que tienen, algunos conocidos míos, que tienen un carácter igualitario, digamos, un énfasis por esa columna igualitaria, que se vuelven ya insoportables, ¿sí? Porque entonces pierden, puede que esté exagerando, pero yo creo que sí podemos todos, ustedes, yo, identificar personas que caen más en una categoría que en la otra, o que tienden a estar con frecuencia más en una categoría que en la otra. Pero no tanto como para ponerles un sello, ¿no? Decir, este siempre es igualitario, yo creo que eso es muy complicado. Siempre es individualista, creo que es difícil también. Siempre es jerárquico, uno por lo menos esperaría que en el ámbito profesional seamos jerárquicos, por eso escogí ese modelo ambiental. Y yo creo que ya podemos ver cómo cada modelo, cuál es el modelo más conservador, cuál es el que tiende a hacer los impactos más grandes y cuál los tiende a ser menos grandes, ¿no? Estaremos de acuerdo, creo, en que se puede adivinar. Ahora, los modelos son cálculos, son números, y lo que debemos entender es que hay modelos que ciertos elementos le dan más puntos que a otros. De algún modo es un peso que le están dando a los impactos individuales y globales. Hay una categoría de personas y creo que cae bien aquí, que es el optimista tecnológico. El optimista tecnológico cree que todos los problemas se arreglan con tecnología. Y creo que podemos ver que el individualista en general es sumamente práctico y tiene una visión de que el presente, ahí está, el presente es más importante que el futuro, contrario al igualitario. Y el jerárquico está en el medio. Entonces, bueno, les quería presentar esta. ¿Ustedes se identifican en alguna letra? Yo hago la pregunta, ustedes verán si responden o no.
Pero si les pregunto a ustedes qué son H, I o E, pueden perfectamente negarse a responder, faltaba más. ¿Pero alguien tiene claro dónde está? Yo no, yo a veces, pues yo les doy mi opinión de dónde estoy yo. Y la verdad es que no estoy en ninguna de las tres. Hay días en que amanezco igualitario, ¿sí? Me preocupa la naturaleza. Generalmente si estoy en un ambiente agradable, rodeado de naturaleza, pues tiendo a darle, yo creo que eso no es una particularidad mía, a todos nos pasará lo mismo, pienso. Uno se relaja, se desestresa, está disfrutando uno de la naturaleza y uno dice, caray, esto es bonito, y empieza uno a sentir que todo el mundo tendría derecho a cuidarlo y a disfrutarlo. Y cuando uno está en la ciudad uno se olvida porque el estrés y las situaciones del día a día lo hacen a uno estar siempre a la defensiva, quizás estar más en el plano individualista. Y hay cosas de política pública, por ejemplo, el metro de Bogotá. El metro de Bogotá, yo no tengo hijos y yo creo que eso tiene que ver, por supuesto, en mi visión del mundo, faltaba más. No tengo hijos y ante un proyecto como el del Metro de Bogotá, que no sé cuándo va a arrancar, si llego a la esperanza de vida me quedarán, no sé, 26 años de vida, eso si llego a la esperanza de vida. Pues yo no quiero estar 20 años de mi vida, de los últimos 20 años de mi vida, no quiero estar metido en un polvero y en un ruidajo por el metro de Bogotá. Entonces, si por mí fuera, a mí me prometieron el metro cuando yo tenía la edad de ustedes. Y bueno, ya tengo el doble de la edad de ustedes o más y el metro no ha arrancado. Entonces, a estas alturas de mi vida, ojalá no construyan el metro. Y decir eso es fuerte porque estoy negándole la posibilidad del metro a las generaciones futuras. Pero es que estoy pensando en que yo no quiero tragar polvo durante 20 años y estar viendo los escándalos de corrupción y todo lo negativo y la visión pesimista que uno puede tener. Para mí surge analizando, por ejemplo, el caso del metro. Si tuviera hijos, quizás vería las cosas distintas. Y bueno, no tengo hijos, tengo sobrinos y alguna vez hablaba de esto con mi hermano y mi hermano me recordó que tenía sobrinitos. No voy a decir que de malas los sobrinos, pero cuando uno está en plan individualista, uno está en plan individualista. Pero bueno, no sé si importa o no, créanme que yo no siempre soy individualista. En un curso como este, hablando con ustedes, me siento desde luego más igualitario que otra cosa, pero en términos prácticos jerárquicos. Hay que dejar las pasiones afuera. Pero hay gente que está opinando y me parece chévere. Y me gustaría verles las caras, no hay que prender las cámaras, me gustaría que esto fuera presencial. Brian dice que H por lo general, Jorge que un poco más igualitario que jerárquico, a veces sí, a veces H. Oye, gracias por las respuestas, hola. Nicolás decía entonces sí, a veces individualista, a veces jerárquico, un poco más jerárquico que, que es igualitario, ¿no? Es igualitario. Ah, por ahí confundí sí, la I con la I de individualista. Daniel es más H y es normal que en general pasamos gran parte de nuestra vida haciendo cálculos, aplicando modelos, como la profesión es la profesión que tenemos. Entonces, las cosas tienen que estar bien estructuradas, bien amarradas, justificadas, ¿no? A todo el mundo, no todo el tiempo nos están pidiendo la justificación de lo que hacemos. Es decir, que vivimos gran parte de nuestra vida con un ambiente jerárquico, por lo menos el ambiente de la educación o la de la profesión. Y de pronto en las relaciones humanas nos pasa. Entonces, el que viva con un ingeniero, con una ingeniera, o tenga de novio un ingeniero, una ingeniera, pues tiene de novio a alguien que tiene el reflejo ingenieril de justificar y de amarrarlo todo, y como a veces la vida no es eso, sino cosas más abiertas, con menos reglas, entonces, bueno, pero no me voy a meter en los líos de las relaciones humanas, cada cual sabrá si es cierto que tener relaciones con ingenieros puede ser más aburrido o no que con un artista, no lo sé, en fin. Cambiamos de diapositiva, tampoco, de nuevo, es solo para que veamos esos matices, porque en la metodología CLSIA, por ejemplo, el método Recipe, en Recipe aparecen estas letras todo el tiempo, y aparecen otras en la última versión del software que no estoy muy seguro todavía que corresponden, en la nueva descarga de bases de datos que yo también hice, igual que ustedes, aparecen letras que todavía no sé bien, que no había visto antes, entonces, pero en cuanto a los arquetipos principales son estos que están aquí. Bien, dicho esto,
Esto nos ayuda también para cuando estemos navegando en el software y escogiendo modelos, pues ya entender un poquito cuáles serían las diferencias, al menos de modo conceptual. Creo que les voy a pedir, vamos a hacer un taller. Yo les envié, de hecho, el taller, el PDF, no sé si lo pueden abrir, por favor, un PDF sobre caracterización y clasificación, caracterización y ponderación. Por favor, ábranlo. Quiero que lo hagamos y con esto, con este taller, discutiéndolo, podemos empezar a... Esto nos va a tomar unos minutos de todos modos, no va a ser tan rápido, pero tampoco tan largo, y luego empezamos a hablar del proyecto y ojalá dudas que tengan. Esta sesión puede ser una buena sesión para que ustedes en grupo analicen lo que están. Debería ser claro que el proyecto es corto, es compacto y que el ejemplo que yo di sirve perfectamente como guía para lo que ustedes tienen que hacer. Pero bueno, metámonos en este taller, por favor, y veamos qué es lo que hace el software. Lo vamos a hacer nosotros a mano, en este caso. Lo vamos a hacer a mano con un inventario muy pequeñito, una serie de emisiones al aire únicamente que están en la pantalla. ¿De acuerdo? Kilogramos de CO2 emitido, 1. Kilogramos de metano, 0.1. Kilogramos de dióxido de azufre, 0.8. Y clorofluorocarbonato, 114 específicamente, esa molécula específicamente, 8 por 10 a la menos 5 kilogramos. Son datos del LCI, del inventario. Y, importante, lo he dicho antes, hay que clasificar o saber a qué reservorio caen, a dónde van a pegar. Y pegan al aire, se liberan a la atmósfera, son emisiones al aire. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el taller? Son 3 etapas. La primera es, las 2 primeras están conectadas, la tercera es de un modelo distinto, pero bueno, ya las presento. La primera es, haga la clasificación de los elementos del inventario de acuerdo a las categorías que están planteadas en las tablas de caracterización del apéndice 2. Apéndice 2 que tienen en el PDF. Ya vamos al apéndice, pero por ahora presento la tarea. La primera parte es de clasificación. Una vez clasificadas, y solo para ciertas categorías ambientales, calentamiento, agujero en la capa de ozono y acidificación, haga la correspondiente caracterización. También basándose en información que está en el PDF que les envié la semana pasada. Y lo último es un modelo, es un LSIA donde clasificación y caracterización y ponderación está todo incluido, es de puntaje único, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a calcular puntos. Por favor, yo estoy en el chat, me pueden escribir por el chat y les respondo, creo que el chat lo vemos todos. Reúnanse en grupo y hagan este ejercicio de navegación por esos PDFs. Estamos haciendo lo que hace el software, pero lo estamos haciendo a mano con muy pocos flujos. Entonces, reúnanse, yo los estoy leyendo. Esto no es un cuestionario, solamente registren ustedes los datos y luego los discutimos. Anoten las preguntas, las pueden ir planteando o me las preguntan o las discutimos después. Son las 4:40. Yo creo que en 9 minutos, a las 4:50, ya podemos por lo menos volver a reunirnos y mirar cómo vamos, por favor. ¿Listo? ¿Listo? Reúnanse. Yo los estoy leyendo en el chat. El PDF está en talleres y ejercicios, creo. Se llama clasificación y caracterización. Creo que así se llama. Ya reviso, pero igual no hay confusión. Es decir, me dices, Brian, por favor, si ya lo viste. Voy a revisar, no ahí sea, pero creo que sí, creo que lo subí bien. Está en contenido, en talleres y ejercicios. Caracterización y ponderación, perdón, se llama. ¿Está bien? Listo.
¿Qué es lo que hay que hacer? Llenar las tablas. Hay que llenar las tablas.
Hola, ¿están por ahí? Regresamos, por favor. ¿Cómo sé si están por acá o no? Algún grupo me estaba llamando y no sé si tenían una pregunta. Me imagino que sí. Hola, ¿volvemos? Hola, jóvenes. Reunión grupo 6. Hola, grupo 6. Hola, ¿ya estamos todos otra vez? ¿Están por acá? Sí. ¿Me están escuchando? Sí, 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 escucho. Sí, Sí, Pablo. Sí. Vale, y creo que, bueno, es posible que uno todavía esté en grupo, pero no, creo que ya estamos casi todos por acá. Bueno, entonces, discutamos un poco la tarea y la primera tabla. Espero que estén viendo la... Sí, aquí está la diapositiva. Entonces, quizás los empiezo a escuchar y ahí vamos discutiendo. Hay que hacer la clasificación de los flujos, las categorías ambientales que correspondan de acuerdo a la tabla de caracterización. Entonces, por ejemplo, CO2, dióxido de carbono. ¿A qué categoría
ambiental le pega el 2? Esa es la pregunta básicamente en esta primera tabla. No sé si alguien puede, si alguien nos ayuda y me dicta y yo voy anotando. Calentamiento global. Sí. Entonces, si ustedes miran las tablas, CO2 le pega calentamiento global. Sí, si alguien tiene una duda, digamos, eso nos suena lógico, pero esto no es más de que nos suene o no nos suene, sino que lo podamos relacionar con lo que está en las tablas. Entonces voy a anotar calentamiento global, ¿verdad? ¿Alguna más? ¿O CO2 solo le pega calentamiento global? Creo que no había compartido o voy a compartir la pantalla. La diapositiva, perdón. Un segundo, ya debe estar cargando. Entonces, CO2, calentamiento global. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se ve eso? Bueno, se ve en las tablas del apéndice 2. Entonces, global warming. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Se vio o no se vio? ¿Sí? ¿Sí está claro? Quizás sigamos y ahí nos vamos dando cuenta. El metano. ¿A qué categorías le impacta el metano? Estamos haciendo un ejercicio de clasificación. También calentamiento global. Sí, también calentamiento global. ¿Y algo más? Creo que solo esa, ¿no? Revisen las tablas. ¿Hay alguna otra categoría a la que le pega? De acuerdo a las tablas que tienen ahí, ¿no? De acuerdo al PDF. Si alguien la vio, el metano le pega calentamiento global, pero le pega también a otra. Una revisión rápida o no tan Fotoquímica rápida. ozón, un potencial de fotoquímica ozón. Exactamente, correcto. Entonces, por ahora, el smog fotoquímico, creo que lo mencioné, no lo he explicado en las sesiones, no lo he explicado en clase. De hecho, la tarea para el próximo miércoles es tener esa descripción de esos fenómenos, pero por ahora aceptémoslo. No sé si es el orden correcto, quizás hubiéramos podido hablar de los impactos ambientales de una manera detallada o casi detallada, por lo menos algunas pistas más antes y luego hacerlo acá. Es igual, lo importante es que tengamos la información, sobre todo ahora que con el proyecto estamos manejando varias categorías. Entonces, efectivamente, ese smog fotoquímico está relacionado con un incremento del ozono en ciertas regiones de la atmósfera. Así que voy a anotarlo de esta manera. Ozono, pero incremento del ozono, no agujero en la capa de ozono, que es otro impacto ambiental diferente. Entonces, metano le está pegando a calentamiento global y a un incremento en zonas cercanas a la troposfera, más cercanas a la superficie que el famoso agujero en la capa de ozono, que está en las zonas mucho más altas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero mis notas marcan calentamiento global y ozono, y eso es lo que yo veo en esas tablas. Dióxido de azufre, por favor, ¿qué encontraron? Y esto que es un poco ñoño, es mirar una tabla y llenar la otra, pues es importante porque eso es lo que hacen esas son las palabras de las que estamos hablando en la metodología de análisis de ciclo de vida, las que están normalizadas. De hecho, esta es una etapa obligatoria, por supuesto. Dióxido de azufre, ¿quién me dice, por favor,
¿En qué categorías va? Y si me lo puede decir por micrófono, ¿sí? Tóxico, smog fotoquímico y acidificación, creo que encontré. Sí, dale. Escuché smog fotoquímico, que es este mismo del que estamos hablando, el incremento del ozono. Acidificación. Y perdí acidificación, sí, correcto. Y tóxico para humanos. ¿Y toxicidad? ¿Estás diciendo? Toxicidad, exacto. Que lo voy a marcar como toxicidad. ¿Sí? Entonces, esa clasificación hay que hacerla. Mucho es, todo es, gran parte es la parte mecánica, puede ser aburrida, que sí, muchas veces, recoger datos, clasificarlos, echarlos, volver a buscarlos. En este caso, el óxido de azufre hay en estas tres categorías, impacta en estas tres. El fluorocarbonato 114, por encontrar. Agotamiento de ozono y global warming. Ok, calentamiento global y entonces GW. Y en este caso está relacionado con ozono, pero es otro fenómeno distinto, agotamiento de ozono, es decir, el famoso agujero, contribuye al famoso agujero en la capa de ozono. ¿Está bien? Y esta es la tabla de clasificación. Y lo estamos haciendo a partir de información, bueno, el anexo es de un libro de análisis de ciclo de vida, pero todos los modelos ambientales le describen a uno la información ambiental. Por ejemplo, los métodos que ustedes descargaron en el software y que yo descargué eran métodos gratuitos, ¿no? Entonces, ese tipo de información se consigue desde luego en Internet. Se pueden buscar los reportes asociados a un determinado modelo y encuentra uno tablas mucho más extensas, con muchas más sustancias, como las que tienen ustedes en el PDF. Bien, pasemos a la segunda etapa. Me gustaría que lo discutieran ustedes otra vez con esto de los grupos. Yo, ustedes no, pero yo me enredo porque tengo en el celular la proyección de la diapositiva y entonces a veces se me cruzan cuando ustedes me llaman para alguna pregunta. Voy a tratar de no perder tiempo esta vez con eso. Pero miren ahora la segunda etapa. La segunda etapa tienen que hacer la caracterización de solo 3 categorías de impacto ambiental. Y me estaban preguntando algunos caracterización qué es, pero bueno, yo ahí recuerden que lo hemos discutido, les di un ejemplo de caracterización y he mostrado tablas, tiene que ver con unidades equivalentes. Y la tabla ayuda a ese proceso. Cuando estén desarrollando, y algunos de ustedes, de pronto si alguien ya tiene algo de calentamiento global y me lo dice ahora, ya me sirve de ejemplo o nos sirve de ejemplo para terminar la tabla. Y les doy unos minutos para que terminen esta tabla. No hay afán, esto es importante, es muy sencillo, pero igual la primera vez, por supuesto, pues puede haber dudas, faltaba más. ¿Alguien tiene una idea o una propuesta para qué anoto yo en calentamiento global? Recuerden que este es mi inventario, a la izquierda. Perdón, no sé qué tan duro habrá sonado ese estornudo por allá. Este es el inventario y calentamiento global aparece relacionado, en la primera tabla lo vemos, la que ustedes me acaban de dictar. Calentamiento global aparece por el lado del CO2, por el lado del metano y por el lado del clorofluorocarbonato 114. Calentamiento global, ¿alguien tiene una idea de qué cuentas hay que hacer acá, por favor? Pues tenemos que buscar el CO2 equivalente para el metano y el CFC 114. Exactamente. Y ahí van a tener que decidir algo. No hay una única respuesta. Pues voy a dar lo que yo escogí.
pero creo que en la tabla se ve que hay un momento donde hay que escoger alguna cosa y tomar alguna decisión. Va a quedar exactamente con lo que estás planteando. Y creo que lo dijiste bien, hay que buscar equivalente para los otros dos, porque para CO2, pues hay que coger un 1, que es el del inventario, y multiplicarlo por 1, porque el CO2 pues es equivalente, un kilogramo de CO2 es equivalente a un kilogramo de CO2, eso no tiene mucho misterio. Si quieren, sigamos con el metano y lo vamos, hacemos esta primera categoría juntos y ustedes se toman unos minutos. Estas ñoñadas son importantes para hacer un buen LSA y para entender los números de dónde salen. Los números del informe, no del informe, del proyecto que ustedes van a hacer, hay una etapa de análisis, entonces entender los resultados, pues, por supuesto, es fundamental. Con respecto al CO2, es 1 por 1. Con respecto al metano, ¿quién me dice que escribo acá, por favor? CO2, metano y clorofluorocarbonados 114. Con respecto al metano, ¿a qué que se tiempo? puedan, ¿sí? Con respecto Exactamente. De acuerdo, sí. Es una buena pregunta porque tengo 3 opciones. Tenemos 3 opciones aquí en la tabla del apéndice 2. Escojamos con respecto a 100, pero en este momento no es tan importante qué escogemos, como saber que hay opciones y entender por qué nos están pidiendo ventanas de tiempo, por qué nos están ofreciendo más bien ventanas de tiempo. Y por eso, que revisen para la próxima clase calentamiento global, que todos tenemos una idea básica de qué es, pero que entendamos que esas ventanas de tiempo existen y básicamente es porque los gases tienen diferente duración en la atmósfera. Es el poder refractario, el poder de efecto invernadero de cada gas, que además es distinto entre ellos. Ese poder de efecto invernadero pues se va agotando con el tiempo. Las especies, las moléculas se forman parte de otros fenómenos, incluso pueden estar afectando otras categorías ambientales después, pero en cuanto a calentamiento global, por ejemplo, como lo tenemos estamos hablando de la tabla de Global Warming, la tabla del apéndice 2, entonces esperamos 100 años, por favor. 100 años va a ser la ventana de observación, la ventana de impacto. 100 años, yo ya estoy en esta diapositiva. ¿Cuál era el valor para el metano? 0. Notando acá. 21. 21. 21, gracias. Y para el clorofluorocarbonados 114, el flujo es muy pequeñito. 9.000. 8 por Sí, 5. 9.300. 9.300, gracias. Fíjense el poder, la intensidad de que tiene la molécula. Es cierto que el flujo es pero fuera, pues el poder de efecto de calentamiento global que tiene es enorme con esas dos gases más importantes en términos absolutos, son CO2 y de aporte a calentamiento global, que son CO2 y metano. Metano es muy importante, CO2, por supuesto, también los óxidos de nitrógeno. Entonces, cuando ya tenemos factores, pues podemos crear y terminar la organización para esa categoría de impacto ambiental. ¿Quién me hace la cuenta, por favor? ¿Nos da esto? Son tan amables. Ayuden con esto, con ese cálculo. Creo que da 3.844. 3.8 lo voy a dejar redondeando, pero hagan la cuenta. 3.8 kilogramos de CO2, o revisen ustedes, me ayudan, de CO2 equivalente. Entonces, 3 flujos distintos de inventario lo hemos convertido, hemos ya aportes a una sola unidad, que son kilogramos de CO2 equivalente. ¿Está bien? 3.85.4. Bueno, tal vez no nos reunamos
porque ya la dinámica mecánica, creo, y de pronto alguno de ustedes ya lo tiene. Función en el océano, lo que marcamos como O3 con rayita para abajo. ¿Qué tienen? Dictar no solo el valor, sino las cuentas que hay que, por favor. ¿Para cuántos años hacemos eso, profe? ¿O no? ¿Qué opciones tienes en la tabla, por favor? Si tienes una de 100 años 25. o parecida a 100 años, y las otras opciones, creo que las otras le ¿cómo están marcando eso? La de estamos en capa de ozono, perdón, ¿qué está haciendo? O incremento en el ozono, incremento, ¿verdad? Es disminución, ¿no? Estamos en disminución, perdón. Déjame Sí, ver la es tabla. disminución. Perdón, disminución. Es cierto que incremento en la tabla de clasificación. Esta tabla estábamos haciendo una tarea específicamente el agujero en la capa de ozono. Van a la tabla, que ya se me perdió un segundo. Bueno, digamos que hay como opciones, opciones distintas. 10 años, ya estamos hablando del agujero en la capa de ozono, la depletion del crecimiento. Y entonces hay una especie de modelo abierto que le marcan un infinito. Se podría interpretar como que tiene es una especie de ventana de tiempo general, y hay otras específicas. Y podemos pensar 25 años en la medida la más cercana a 100, la que habíamos escogido, calentamiento para calentamiento global, o podríamos pensar en la ODP NITA, que tiene una ventana más, pues mucho más amplia. Ahí los modelos tienen sus propias reglas, pero para este ejercicio cojamos 20 y busquemos el clorofluorocarbono. Bueno, y por ejemplo, el clorofluorocarbono 14 no tiene información específica para 25 y para 10. Entonces, la columna infinita, que es de la ventana amplia, que no es tan específica, nos serviría. Entonces, tomemos el 0,85. ¿Está bien? Y estas informaciones en los modelos, eso es importante que lo sepamos. Y cuando estemos navegando en el software, que lo vamos a hacer, 5:15 ya. O sea, completemos esta tarea, hablamos del software y del proyecto. Entonces, lo que habría que anotar es el 0,85. Tómenlo para este ejercicio. Anótenlo para que si tienen que reconstruir los cálculos lo puedan hacer. 10 a la menos 5. Y anotemos la opción que tenemos, que es el agujero, el ODP, infinito, que es así, que es 0,85. Y me ayudan, por favor, con esta cuenta por 8. ¿Cuánto les da? 6.8 por 10 a la menos 5. 6 por 10 a la menos 5. Y las unidades equivalentes son, ¿cuál es el equivalente acá? ¿Me la dictas? Kilogramos Fluorocarbonado. de CFC 11. Gramos de CFC, gracias, equivalente. ¿Está bien? Acidificación, por favor. Estamos juntos en esto, a terminarlo rápido, pero que un dato. ¿Me ayudan a llenar la tabla? Así, la contribución del óxido de azufre, ¿no? Sí, profe, solo es uno.
Entonces, da 8, que es el flujo, ¿qué factor es? Para el dióxido de azufre, 1. Ah, claro, porque esa es la unidad. De acuerdo. Está en gramos. Está en gramos, entonces hay que hacer la acción porque pues hay que ver, lo reportamos porque el flujo aquí son 800, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta hago? Déjenme buscar por acá. Entonces, habría que marcar, pues, el punto 8 kilogramos funciona, ¿sí? ¿De acuerdo? Punto 8. kilogramos. Entonces, pero está en gramos sobre 0.8 kilogramos de CO2 equivalente. Bueno, esta es la tarea tabla. ¿Preguntas tienen? Todo claro, profe. Bien. Y gracias por esa respuesta. Sí, todo súper. Igual si si surgen dudas, me cuentan. Él está haciendo en una matemática sencilla con unas bases de datos que tienen los modelos, lo que está haciendo el programa, lo que está haciendo el software. Básicamente es esto. Vamos a la 3. La norma no lo obliga, pero la tabla 3 nos está pidiendo que usemos un método muy particular de puntaje, donde etapas intermedias de clasificación, caracterización, ponderación no se ven, no es que no estén, sino que se ven, y no son puntos. Entonces, naveguen por favor, sobre todo por el apéndice 3, qué anoto para dióxido de carbono, qué anoto para metano, dióxido de azufre y clorofluorocarbonato CFC 114. Ayúdenme con eso, por favor, y terminamos esta tablita. Apéndice 3. El modelo se llama Ecoindicador 99, que creo que tenemos también en el... Miren, les pido, bueno, puedo compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla para que con seguridad estemos todos mirando, por favor, la información previa que es importante y que lo hemos discutido. Ve, está el PDF. Denme un segundo. Ustedes, por favor, vayan abriendo el PDF. Bueno, ya lo tienen abierto, perdón. Vayan ubicando el apéndice 3 en la segunda mitad del documento. Y fíjense en la información sobre el modelo. No pude compartir. No puedo creerlo. No pude compartirlo. Bueno, miren el PDF, por favor. En el apéndice 3, el modelo se llama Ecoindicador 99 y la ponderación está basada en el principio de distancia al límite. ¿Les suena, no? Este distance to target lo discutimos. Lo discutimos en una sesión anterior. Creo que en 2 sesiones anteriores hablamos un poquito de esto. ¿De acuerdo? Y es un modelo que nos da 3 categorías también: la igualitaria, la jerárquica y la individualista. Entonces, pues, ¿cuál vamos a escoger? Vamos a escoger la jerárquica. ¿Me ayudan, por favor, con las cuentas? Nos vamos con la jerárquica y completamos la tercera tablita. El CO2, ¿qué puntaje da? ¿Qué puntaje ambiental nos da el CO2, por favor? En la modalidad ECO 99, el modelo, perdón, ECO 99, jerárquico. Toca multiplicar los kilogramos por 0.0297.
Gracias, eso es lo que voy a escribir efectivamente. Vayan mirando los otros factores de impacto. ¿Qué encontraron con metano, por favor? Es 1.36 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto eran los kilogramos de metano? 0.1. ¿Y cuánto te da, perdona? Voy. ¿El factor de impacto? 1.36 por 10 a la menos 5. Ah, yo tengo un valor distinto. Tengo un valor distinto. Hay un error en algún lado. ¿Pueden revisar, por favor? ¿Alguien más nos ayuda? Tengo un valor distinto. No tengo un valor tan bajito. De impacto, ¿no? De factor de impacto. Pues, profe, en metano hay como diferentes categorías. Una que dice Human Health, Respiratory, Ajá. otra que dice Human Health, pero el clima, y otra que dice suma de metano para el aire. Sí, tuve. Hay como Correcto. diferentes Efectivamente. valores. Eso es. Gracias por esa distinción o por leerla. Entonces vamos a escoger, fíjense cómo estamos en un modelo ambiental distinto al de las dos tablas anteriores. Es un modelo de puntaje. Y el metano lo están asociando a impactos, pero no cualquier... hay que recordar que estamos en la categoría de emisiones al aire. Entonces en la tabla verificamos eso. En el caso del metano, pues nos lo imaginamos, es un gas, va a la atmósfera, pero es solo para que no olvidemos de revisar el subtítulo de las tablas porque puede haber confusiones. Estamos con el método jerárquico y el valor, entonces el primer valor que me dictaron está bien, claro, que es impacto en salud humana por el lado respiratorio, y el otro es impacto pero asociado al clima, es decir, una afectación al sistema vital más amplio, no un problema específico de salud como es el respiratorio. Y el segundo valor es 0.0467. Entonces aquí estamos, yo puedo coger ese valor y multiplicarlo por el 1.36, que efectivamente es un valor a menos 4, pero después tengo que sumarle el impacto por el lado de cambio de afectación humana por cambio climático y da 0.0467. Entonces lo que hacemos es de una vez multiplicar por 0.0468, que es el total. Nos da la suma ya de una vez. ¿Estamos de acuerdo? Eso para el metano. Anótenlo, por favor. Punto cero, ¿qué fue lo que dije? 0.0468, creo que fue lo que dije. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estábamos todos de acuerdo? Eso es lo que habría que multiplicar. Anótenlo porque después, bueno, en fin, hay que saber cómo se hicieron las cuentas nada más. Este 0.0468 es el total y pues da 0.0468 puntos ambientales. Estamos convirtiendo flujos de inventario directamente en puntaje ambiental. Y eso tiene ventajas, tiene desventajas también, pero entre las ventajas está que yo puedo comparar dos productos para una misma unidad funcional y cada producto me va a dar un puntaje ambiental y el que menos puntos tenga, menos impacta y podría entonces, eso me ayuda en la toma de decisiones. Si en cambio estoy con la tabla 2, que es caracterización,
tengo un producto que impacta más en una categoría y menos en la otra, y la otra alternativa es al revés. Y me empieza a costar trabajo tomar decisiones de cuál escojo, porque cuál es la categoría ambiental más importante, cuál es la que manda, cuál es la que debo priorizar. Y eso no es fácil. Ese problemita nos lo quitan los métodos de puntaje único. ¿Cómo les fue con el dióxido de azufre? ¿Me ayudan, por favor? Dióxido de azufre. ¿Te dicto de una vez la suma o ambos? Dame el factor de impacto. El flujo es 0,8. ¿Qué factor de impacto tienes? 0.66. Gracias. Esto entonces da que un 50 y puntos, punto 55. A mí me da ¿Punto cuánto, perdón? 0.528. Gracias, pongámoslo en punto 53. Perfecto. El otro elemento del inventario, que es el clorofluorocarbonato 114, ¿qué encontraron, por favor? Para ese no hay. Pues hay para el CFC 11. Pues no sé si uno lo Exacto. puede tomar como la equivalencia. Esa es una alternativa, efectivamente. No aparece en las tablas, nos lo están pidiendo. Yo podría, si estoy compartiendo la diapositiva, ¿verdad? Yo podría tomar, pero ahí hay un error implícito, de todos modos. Yo podría tomar estas equivalencias del clorofluorocarbonato 114 con el 11 y tomar este valor equivalente, ¿sí se está viendo? Y utilizar esta equivalencia para hacer esta cuenta. ¿No se está viendo la diapositiva? No, Ya la profe, no comparto. se está viendo la diapositiva. Den un segundo, ya comparto los resultados que me han dictado ustedes. Gracias por avisarme, porque a mí a veces se me... Ahí está. Ahí está, sí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una posibilidad, creo que lo que estabas planteando es, tenemos el flujo de clorofluorocarbonato, faltaba más, este es 8 por 10 a la menos 5, pero no tenemos un factor de impacto para ese gas. Entonces, uno podría decir, bueno, pero calculamos unos clorofluorocarbonatos equivalente en la categoría de disminución de ozono. Así que ese 8 por 10 a la menos 5 es equivalente a 6.8 por 10 a la menos 5 del gas CFC11. Una alternativa para salir del paso y dar una aproximación, habría que comentar que sería una aproximación, es tomar este 6.8 por 10 a la menos 5. Esa es una alternativa que puede sonar razonable. Aquí lo que pasa es que estaríamos tomando esa equivalencia por el lado del agujero en la capa de ozono. Y eso no suena tan... puede ser una desviación importante en el modelo. Si miramos cuánto impacta el clorofluorocarbonato 11, por ejemplo, en el aire, el valor es 41.9. Si ustedes van a la tabla del apéndice 3, el 41.9 sería igualar 1 a 1 con el clorofluorocarbonato, clorofluorocarbonato 11, que sería 41.9. Eso es lo que acabamos de plantear, ¿no? En el método jerárquico. Entonces, perdón, eso es lo que podríamos hacer, es lo que estoy diciendo. Escoger el 41.9 y multiplicarlo aquí de la siguiente manera. Lo voy a mostrar. 41.9, que no se me olvide el factor de impacto mientras escribo esto. Este 8.10 a la menos 5 lo convertiría en los equivalentes
6.8 por 10 a la menos 5, pero teniendo en cuenta que es una equivalencia para la que nació en la categoría de disminución de ozono. Y el 6.8 de 10 a la menos 5 lo multiplico por el factor de impacto para el clorofluorocarbonado 11, que es 41.9. Esta es una manera de resolver el problema de una especie que no está, es tratar de buscarle a alguien parecido, alguien que una operación que más o menos represente ese impacto. ¿Está bien? ¿Funciona? 6.8 10 a la menos 5 por 41.9 es una alternativa. Bueno, ese fue el taller. Sí, vamos pasito a paso. ¿Cuánto nos da este valor para tenerlo todo en puntos, por favor? Eso es 41.9 por 7. Eso da como 0.00285. Exacto, 22.85, pongámoslo en científico, da 10 a la menos 4, ¿dijiste? A la menos 3. Ah, porque era 28, sí, ok, a la menos 3, bien. Y hemos entonces utilizado un método de único puntaje. Hemos hecho las cuentas. Esto es y es en realidad como la última actividad relacionada con este capítulo, sabiendo que el manejo que estamos haciendo del software y del proyecto es parte central de es la metodología de análisis de ciclo de vida. Pero esto que acabamos de hacer es lo que hacen esos programas. Entonces, lo que bueno, si tienen, anoten por favor estos valores, lo tienen grabado, pero mejor que lo tengan anotado, no tengan que ir a buscar la grabación para ver estas cuentas. Yo creo que lo que sigue es trabajar un poquito menos tiempo de lo que quería, pero retomamos la próxima clase los primeros minutos antes de continuar con el capítulo 3, el módulo 3, que ya son las últimas 2 sesiones o 2 sesiones y media. ¿Está bien? Quiero que trabajemos en el cuestionario. Ya vi que algunos de ustedes lo tienen, creo que todo perfecto. El objetivo de ese cuestionario era ubicarse y navegar por el software, pero me gustaría escucharlos si tienen preguntas o si prefieren arranco pregunta por pregunta y lo vamos mirando. Y si quedan algunas dudas las resolvemos en la clase siguiente. Este cuestionario era más para empezar a meternos en navegar en el programa y a empezar a analizar cosas sobre el taller que montamos juntos, cosas que ustedes eventualmente van a analizar también en sus proyectos. O sea, es una especie de adelanto del tipo de información que puede ser interesante que ustedes encuentren y analicen en el proyecto. El enunciado del proyecto, la idea del proyecto ya la he comunicado, pero el enunciado lo mando mañana, no hay problema. Ustedes lo que tienen que hacer es montar el modelo, entender cómo se navega en el programa y luego el enunciado del proyecto que voy a enviar les da unas pistas de cómo organizar la información, de qué es lo que me gustaría ver. Pero el cuestionario ya está dando unas pistas de cosas que me gustaría ver. ¿Tienen preguntas específicas para aprovechar y ganar tiempo en estos 15 minutos? ¿O quieren que vaya punto por punto? ¿O les da lo mismo y terminamos ya? ¿O qué quieren? Ya solo quedan 10 minutos de clase, tampoco vamos a poder avanzar mucho y la próxima clase pues podemos seguir charlando. Pero si alguien quiere aprovechar estos 10 minutos, tiene una pregunta específica, por favor, o arrancamos pregunta por pregunta, como quieran. ¿No? ¿No hay preferencias? ¿No hay preguntas tampoco? Pues a mí me parece bien que veamos pregunta por pregunta del cuestionario. Pues listo, eres el primero en dar tu parecido, así que pues eso es exactamente lo que vamos a hacer. La primera pregunta, voy a compartir pantalla. Recuerdo algunas de las preguntas, bueno, yo puedo saltar al cuestionario, pero cualquier cosa ustedes los cuestionarios están cerrados. Yo les voy dando las preguntas. Anoten, por favor, para que se vea, pues para que no pierdan información. Denme 2 segundos, comparto pantalla. ¿Me están escuchando?
Sí, profe, está Sí, escuchando. ¿verdad? Sí. Gracias. No, esto es la inseguridad total de mi parte. Aquí no sé, el teléfono me dice una cosa. Bueno, venga, vamos a compartir. Voy a compartir pantalla y me voy a ir a LSA, al programa. Por supuesto, ábranlo. Abran el programa. El modelo, bueno, estoy partiendo de la base de que todos tenemos el modelo. Nadie me dijo que hubiese algún problema con el modelo, así que, pues, asumo, por supuesto, no puedo asumir otra cosa, que todo está bien. El modelo es este que está aquí. Le doy calcular. Escojo el recipe. Creo que había uno que era solo H, porque no termino de... ¿Cuál les dije yo? Ya no me acuerdo cuál les pedí. El recipe H nada más, ¿ese no estaba? Entonces es el recipe midpoint H, sí, este que está acá. ¿Está bien? Y le ponemos calcular. No me detuve a mirar las otras opciones que había, que, digamos, si va a haber algún usuario en el futuro de estos programas, pues si tiene alguna duda y la puedo responder, me puede preguntar, pero en lo que respecta a este curso y al alcance del tiempo, a la limitación de tiempo que tenemos, no vamos a explorar otras herramientas que son más de soporte, de estadística, no digo que no sean interesantes, del programa. Vamos a estar explorando la información principal. Esto se demora en calcular. Esperemos unos segundos, por favor. La primera pregunta eran los impactos, alguno de ustedes me corrige, pero creo que eran los impactos en calentamiento global, ¿verdad? Déjenme ya abro aquí la... Este tiempo es ridículo. No sé si alguien... Acá ya está. ¿Cuál es el impacto en calentamiento global de la unidad funcional completa, ¿no? Del proceso total, con todas las fases del ciclo de vida? Creo que esa va a ser la pregunta. Si vamos a LSA, espero que ya... Bueno, se puso lento otra vez esto. Y esto sigue calculando. Bueno, ya, acá está. Entonces, es una pregunta sobre los impactos, ¿no? Y la respuesta es, anótenlo por favor, calentamiento global en una ventana de 100 años, es el potencial de calentamiento global en 100 años, da 28,66 kilogramos de CO2 equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, chuleemos esa, por favor, y sigamos avanzando. ¿Es claro para todos? 28,66. 28,66 kilogramos de CO2 equivalente. La segunda pregunta está aquí. ¿Cuál es el impacto en calentamiento global debido a emisiones de metano en la fase de transporte únicamente? Vamos a ver si lo... Calentamiento global debido a metano únicamente en la etapa de transporte o en la fase de transporte. Me voy a calentamiento global. ¿Ustedes se acuerdan de los procesos que montamos? Creo que realmente solamente eran 4 fichas. No. Hay más fichas. Aquí hay un corte en 1%. Si ustedes lo ponen en 0%,
Les voy a mostrar toda la información. No hace un corte, no está dejando de lado los números, los valores más bajitos. Entonces, el modelo que montamos tiene 5 fichas EcoInvent, que son las que acaban aportando impactos. Y en la etapa de transporte podemos ver estos valores. Fíjense la cantidad de información que hay asociado a las emisiones. Fíjense la categoría, lo que llama LCA categoría, que son los reservorios, emisiones al aire. Y el metano tendría varias categorías, varias subcategorías, digámoslo así, pero el valor importante, anótenlo por favor, es 0.16084. Aquí también hay en emisiones al aire en una categoría no especificada y en otra de alta población, hay valores que podrían agruparse para dar la respuesta también, podrían contabilizarse. El punto 00706 y, perdón, el punto 00719 es metano, que está contribuyendo a calentamiento global, y arriba el punto 011015. Y en emisiones en zonas de baja población se da la mayoría del impacto con punto 16084. Entonces, ante la pregunta que ya han podido identificar este flujo de 0.16084, han podido coger los metanos fósiles, hay metanos no fósiles, en otros metanos, si ustedes cuentan aquí metanos, pero en términos de cantidad, quizás el valor más importante es 0.16084 y el punto 0.1015. Ya el otro es punto 2.709, otros equivalentes CO2 todavía bajos. La respuesta correcta, pues la que ustedes me han escogido, estaría, dice está bien, si le quieren los otros lo pueden hacer. Pero el mensaje es que hay un momento donde hay que parar y quedarse con los números más importantes nada más. ¿De acuerdo? Anoten punto 16084 si quieren, o si quieren, súmenle también el punto 01015. Estrictamente hablando, habría que quitar todos los metanos. Punto 1608. Sí, correcto. Ah, ya me está respondiendo. Yo estoy aquí. Hay un delay aquí, pero bueno. Pasemos a la siguiente. La siguiente es importante porque nos obliga a mirar el inventario. La pregunta es cuántos kilogramos de litio se emiten al agua con esta unidad funcional. Vamos rápidamente al LCA. Voy a cerrar aquí, pero me voy a inventario. Un retraso. ¿Está? Me voy a inventario. Y en inventario, y ese es el objetivo de este, es que nos obligan a ver. Tenemos las entradas y las salidas. Estamos hablando de emisión al agua. Podemos entonces buscar solamente emisiones al agua. Y en emisiones al agua buscar la cantidad de información que hay en las bases de datos. Porque las bases de datos son las que tienen... Alguien tuvo que investigar todo eso, ¿no? No sale digamos, de modelos predictivos. Sale un poco lo que está ocurriendo realmente con los procesos que estamos involucrando aquí, que son energía, que son fabricar pellets de polietileno, que es moldeo de inyección, y sale de datos reales. Entonces nos vamos con el litio, a ver si lo encontramos, está el plomo, hay radiación, en fin, el litio, emisiones al agua, y estoy viendo 1.4, 10 a la menos 8. Anótenlo, por favor. 1.4, 10 a la menos 8. Y anoten la pista de la pregunta, ¿no? Es emisiones de litio al agua. Son las 5:45. Avanzo 2 minutos más, ¿les parece? A ver hasta dónde... 2 preguntas más creo que voy a poder responder. Pero anoten el 1.4, es ion litio. Perdón, creo que les dije litio. 1.4, 10 a la menos 8. Pero si miramos los iones al agua, tenemos valores más importantes en kilogramos. Y vuelve a haber otras subcategorías dependiendo de qué agua. Si es agua subterránea, si es agua superficial o agua no definida bien, es decir, que no pertenece a uno específicamente, y tenemos valores de 4 por 10 a la menos 9. Entonces, han podido anotar el de litio, porque, o yo tal vez preguntaba ion litio, ya no me acuerdo si había sido específico. No, había dicho litio,
Así que estrictamente hablando es 1.4 por 10 a la menos 8. ¿Está bien? Bueno, voy a contestar, revisemos la última. Si tienen preguntas, pero ya se ve un poco la dinámica. Las otras preguntas era cambiando de modelo, pero terminemos la cuarta con el mismo modelo, con recipe jerárquico. La cuarta es, ¿cuántos kilogramos de petróleo equivalente se consumen en esta unidad funcional a lo largo del ciclo de vida de esta unidad funcional? Y les pido que hagan una cuenta con una tablita que tenemos en la presentación. Y de algún modo lo que quiero es que comparen también con el taller de Ashby que hicimos, porque estamos manejando números similares en este taller. Y los resultados tienen órdenes de magnitud similar. Y con esto termino. ¿Cuántos kilogramos de petróleo equivalente, es decir, de recursos no renovables, recursos de energía fósil, se requieren para esta unidad funcional o se agotan con esta unidad funcional? Y en este caso, esa es una categoría de impacto por sí misma. Si lo ven, fossil depletion nos está dando kilogramos de petróleo equivalente. 12.8 kilogramos de petróleo equivalente en la tabla de impactos, no de inventario. No es un dato de inventario, es una categoría ambiental en sí misma. Y la otra pregunta del inventario era, convierta esto a megajulios de petróleo equivalente. Y si pedía eso, es porque en los talleres de Ashby que hicimos, trabajamos, en algún caso, en el caso del Portobelo, con megajulios. En la tabla que tienen ustedes en la diapositiva, aparece un 44 megajulios por kilogramo. Así que estos 12 multiplicado por esos 44 nos da 500 y pico, que representan, por cierto, más o menos bien el impacto que teníamos en el taller Ashby en términos de megajulios, que los estuvimos calculando. Las otras preguntas son con los otros modelos. Terminemos acá, son las 5:48, pero yo estoy pendiente pues, de las preguntas que puedan tener. Les mando el enunciado, la próxima clase seguimos hablando unos minutos de esto. Quiero que practiquen y que se sientan cómodos con el programa. La primera etapa es montar el modelo y para montar el modelo tienen que escoger la sustancia, el producto de interés, las categorías que ustedes estaban interesados. Ustedes escogieron categorías distintas, así que va a haber variedad, eso me parece chévere, pero dentro de cada categoría ustedes escojan lo que quieran. Lo que quieran que le vean, pues ojalá, que le vean un cierto potencial o un interés por las razones que sean, porque es la parte de la ingeniería química que más les gusta. Pueden no estar de acuerdo en el grupo. Lo que sí quiero es que de todos modos no pierdan el contacto y la discusión con sus compañeros. Si alguien me quiere mandar esa presentación PowerPoint hecha por un solo integrante, pues lo puede hacer. Discutan con el grupo y traten de llegar a un acuerdo y si no, pues no se vean obligados a hacer lo que los demás quieren. Bueno, jóvenes, terminamos acá. Sigo en contacto. Me escriben, por favor, si tienen preguntas. Les mando el enunciado del proyecto mañana, que va a ser un enunciado muy corto y que tiene todo que ver con lo que estamos haciendo hasta el momento. ¿Está bien? Chao, que les vaya bien, que descansen, Chao, estudien. Pablo, gracias. Gracias, Pablo. Chao, Pablo, gracias. Chao. Chao, jóvenes, que estén bien. Hasta luego. Hasta el miércoles.